Ser podcast. My head is spinning over you. Hoy por hoy Magazine. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. Ser podcast. You keep me locked under your spell. I think I'm losing my direction. Es festivo, es el Día del Trabajador y en los días de fiesta, para los que la tengan, podemos encontrar la oportunidad perfecta de probar y trabajar cosas nuevas en la cocina, vencer la pereza, abrir el frigorífico, elaborar un plato distinto aprovechando que tenemos más tiempo para detenernos en los fogones y también incluso hay tiempo como para, iba a decir para discutir, pero no, para charlar con Ainhoa Aguirregoitia. Buenos días. Antes de darme los buenos días, ya me estás poniendo. He dicho para charlar. Buenos días, Sastre, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, muy bien. ¿Sobreviviste al apagón? Sí, de hecho estaba pensando, sobreviví al apagón, estaba pensando que todos mis colegas colaboradores han centrado el tema en cosas relacionadas Sí. y yo me lo estoy pasando todo un poco por el forro. La semana pasada yo tenía que haber hablado de No. cocina argentina. Pero está muy bien, Me oye. dice Pedro, tenías que haberle dedicado el día a la cocina argentina la semana pasada No. y hoy a la supervivencia con un hornillo. Aquí el secreto está en la variedad. Ya hemos hablado mucho del apagón, pues oye, vamos Sí, a otras cosas. sí. ¿Qué podemos hacer con luz? Mira, esta es la relación que tiene tu tema con él. Es que este plato de lo que vamos a hablar hoy se puede hacer sin luz. A mí me pilló a mitad de cocina, ¿eh? ¿Y estabas cocinando un stick tartar, que es el plato de hoy? No, estaba cocinando una hamburguesa. Ah, y ¿ves? menos mal que no puse la plancha en la Ya. inducción, porque me hubiese quedado con la hamburguesa a la mitad. Efectivamente, con las Bueno, manos en la masa. Oye, total. hablemos del stick tartar. ¿Y por Venga. qué has elegido hoy el stick tartar? Pues mira, voy a enlazarlo muy bien porque se come crudo. ¿Ves? No, pero ya venga. está aquí la relación con el apagón. Hasta luego. Venga, vamos a ver, hemos hablado de productos, de historia, tendencias, pero es verdad que no hay muchos programas que se lo dediquemos única y exclusivamente a un plato. Y yo creo que hay algunos platos que dan mucho de sí, porque son muy versátiles por su historia, por la universalidad que tienen, que es el caso un poco del steak tartar. ¿Se trata de un plato crudo? Sí, pero con muchísima sustancia. Hay quienes dicen incluso que cocinar en crudo no es cocinar, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí hay filosofía de fondo, o sea, podemos tener un Hay varias gran... escuelas en Sí, eso. lo de trocear unas fresas es cocina, Sastre. Para mí sí. Para mí también, pero hay Claro. gente que con eso discute. Ya. ¿A ti te gusta el steak tartar? Me gusta. Sí, muy picante o poco. Poco picante. ¿Y hay algún ingrediente que para ti sea imprescindible dentro de ese plato? No sé. El básico, la carne, ¿no? No, bueno, ya, pero que me digas, oye, pues me gusta con piparra, o me gusta con cebolla, o me gusta sin cebolla. Yo sin piparra, a ser posible, mejor. Mira, ¿ves? Por ejemplo, ¿no te mola Sí. mucho la piparra a ti? No, Bueno, no. Vamos a hablar de 10 maneras distintas de comerse un steak tartar, pero lo vamos a dejar para el final. Veo que le llamas steak tartar. Tú todo Es que, el rato. es que yo siempre Hay también digo varias stick. escuelas Claro, en esto. Sí, stick sí. tartar, pero luego me dicen que estoy diciendo palo, así que llevo como 10 minutos repitiéndome a mí misma steak, Yo lo voy a seguir steak, llamando steak. steak tartar. Que voy a hacer lo que- Porque voy imagínate a que voy hacer al lo que restaurante pueda. y me sacan otra cosa. No. Yo voy a hacer lo que pueda. Antes de esas 10 maneras, que ya estoy un poco agobiado, ¿cómo vamos a gestionar el tiempo para que nos quepan esas 10 maneras? Bueno, primero, lo del nombre, no por el Venga. stick, sino por lo del tartar, el mito de los tártaros. ¿Mito o realidad? Venga, viene de una antigua leyenda sobre los pueblos nómadas del Asia Central, especialmente los tártaros y mongoles. Se decía que colocaban trozos de carne debajo de las sillas de montar para que mientras iban a caballo se fuese ablandando durante esas cabalgatas y al final del día esa carne cruda, machacada, se comía tal cual, sin cocinar, sin aliñar. Aunque probablemente sea más mito que realidad, esa historia, que es muy exótica, la verdad, ha ayudado a crear un aura salvaje y mística alrededor de este plato. A mí me parece una marranada, pero bueno, Ya. a la gente le parece exótico, pues exótico. Y si ¿Qué diéramos, vamos a hacer? si diéramos por bueno que este es el origen, ¿en qué momento se refina y pasa a ser considerado ya como un alimento de gala? Pues mira, aunque tampoco hay una ciencia cierta respecto a esto, parece ser que a finales del siglo XIX es donde el steak tartar adquiere forma y el prestigio con el que hoy lo conocemos. En esa época París vivía una ebullición culinaria en la que los cafés y restaurantes no solo ofrecían comida, sino también cultura, moda, estatus. Entre ellos destacaba el legendario Café París, que se trataba de un lugar de encuentro para la alta sociedad, artistas y viajeros internacionales. Y es allí donde parece que comienza a servirse una versión más refinada de esa carne cruda
cruda picada a cuchillo, entonces conocida como steak a la americana, que es filete a la americana por el gusto que tenían algunos clientes americanos hacia la carne cruda. Sin embargo, esa receta fue evolucionando rápidamente, adoptando ingredientes que hoy ya son imprescindibles: yema de huevo, alcaparras, pepinillos, cebolla picada, mostaza de Dijon. Al final es un conjunto de sabores muy intensos que ayudan a potenciar el sabor de la carne y que en principio no tienen por qué ocultarla o disimularla. Con el tiempo, el nombre cambia a steak tartare, quizás por esa fascinación romántica de la Europa del siglo XIX, por lo exótico y oriental, influenciado también por ese mito que hemos comentado al principio, ¿no? Sobre la leyenda tártara. Sí. Exacto. Bueno, pues pongámonos manos a la obra. ¿Cómo hacemos el mejor steak tartare? Mira, vamos a ver, Sastre, se trata de un plato frío. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos a hacer un steak tartare no podemos jugar con elementos de baja calidad. Si vamos a hacerlo, a mí hay una parte de la carne que me gusta mucho. Fíjate, a mí el solomillo de vaca o de ternera no me gusta cocinado. O sea, no me gusta, no me dice nada. Me transmite más bien poco. Lo único que tiene es que está muy tierna. Es una carne que está muy tierna. Pero en cuanto a sabor, prefiero chuleta, prefiero costilla, prefiero picaña. Hay otras partes que me gustan más. Vale, pues en el steak tartare el solomillo me gusta mucho. Queda muy fina la mordida. No hay nervios, no hay fibra, no hay nada. Lo único que puede haber es algo de grasa entreverada, pero eso ya nos va bien. Entonces, si vamos a hacer un steak tartare, vamos a procurar hacerlo con una buena carne. Y luego, que es importante también, que si nos vamos a gastar los dineritos en un trocito de solomillo, todos aquellos encurtidos que utilicemos e incluso la mayonesa estén a la altura de esa carne. No lo vamos a fear ahora con un pepinillo de mala calidad. Vamos a intentar, incluso si podemos, semimontar una yema de huevo con aceite de oliva, hacer una mayonesa rápida. Vamos a intentar hacerla casera también, aunque yo la hago con mayonesa de buena calidad de bote y también queda muy rico, ¿eh? Pero bueno, luego si vamos a poner algo de pan crujiente, algún croissant, alguna historia que lo acompañe, es un poco como cuando nos ponen un plato de jamón ibérico, Sastre, y de repente los picos son cutres. Dices, pero vamos a ver. Todo tiene que estar un poco a la altura, ¿no? Hombre, un poquito a la altura, claro, ¿no? Lo que acompaña a una carne de ese calibre, que esté un poco a la altura. Entonces, para mí es imprescindible la calidad de los productos que se utilizan en esta receta, porque no tenemos forma de disimularlo. Aquí no se cocina nada. Que es una receta que además está muy popularizada ya. Yo creo que, no sé si ha sido en los últimos años, pero efectivamente pues el steak tartare está en muchos sitios, pero no sé si hay algún sitio donde esté más reconocido. Es verdad que es un plato que está en prácticamente común, todas las cartas de los restaurantes, sí. Se trata de un plato al final con 1000 acentos. Esto quiere decir que yo creo que hay pocos platos crudos que han viajado tanto. A fecha de hoy podríamos hablar del ceviche también, pero bueno, el steak tartare tiene más historia. Y menos además con ese estilazo que tiene, ¿no? Eso que te lo ponen en la mesa, se acerca el camarero con el carrito, la carne picada y empieza a montarlo al momento. Lo que empezó siendo al final una receta muy rústica de carne picada se ha convertido en un símbolo global de sofisticación y creatividad culinaria. Y con creatividad lo que quiero decir es que se trata de un plato que a día de hoy ha ido adaptándose con soltura y con los ingredientes a esas técnicas y tradiciones culinarias allá donde va. Se va como adaptando. Pero en París, por ejemplo, sigue siendo un clásico de los bistros, servido con patatas fritas, unas tostadas muy finas, una yema de huevo cruda en el centro. Es un plato que no necesita de mucha presentación y se trata de un icono en la ciudad de París. Pero, por ejemplo, yo creo que su alcance va mucho más allá, porque en Japón y Corea existe el yuke, que es una versión inspirada en el steak tartare, que se elabora con carne de wagyu cruda. La cortan muy fina, yo la comí en tiras. Yo la primera vez que comí este plato lo probé en Kioto. Se llama yuke. Sí, y me fascinó muchísimo. No lo cortan en taquitos pequeñitos, sino como en tiritas muy finitas. Y va aliñada con aceite de sésamo, ajo, soja, pera rallada, que es muy refrescante. Muy bien la pera. Sí. Es una pera, no es una pera tan madura como la comemos aquí, tan húmeda. Sí. Digamos que está un poquito más verde, entonces se mantiene más tersa. Igual, claro. Exacto, sí. A que te está gustando. No, muy bien, yo es que soy muy partidario de la pera. Sí, ¿te gusta? Ay, qué bien. A mí también me gusta mucho. Además está muy abandonada, muy olvidada en la cocina. Efectivamente, está muy infravalorada. Mucho. Y por ejemplo en la pasta, en las mezclas que se hace con la pasta fresca y demás, con los guisos con pera y demás, me encanta. Sí, con gorgonzola, con queso azul. Efectivamente. Hay una pizza que lleva una base de mascarpone. Coges una base de estas semicocidas, Sastre, pones un pegote de mascarpone, pera cortada finita, unos trozos de gorgonzola, unas nueces y lo llevas a hornear.
Eso está delicioso, Sastre. Te acabo de dar la Y es receta de la sencilla cena. como a mí me gustan las recetas de cosas Sí, que te agradezco. ¿Has visto? Bueno, Hoy qué bien nos estamos llevando hoy, Sastre. Bueno, espera que todavía nos quedan minutos. Esto era el yuca, que es como el stick tartar versión japonesa, me decía. Sí, eso es, ¿no? Y al final lo que viene a ser es que es un plato que se adapta al paladar y que se adapta también a un lenguaje culinario universal. Que allá donde va, pues va adoptando sabores, ingredientes y va formulándose de una manera o de otra y generalmente siempre suele estar rico. Háblame de la mezcla ahora entre carne y pescado, porque claro, ¿qué hay en común? ¿No? Estamos hablando del stick tartar, pero luego está el tartar de atún o el tartar de salmón. Claro, que también es muy común en las cartas de ahora, pero que antes tampoco se veían tanto. Es cierto que cuando en una carta leemos tartar ya no pensamos en carne cruda. Es todo lo contrario, pensamos antes en atún rojo o en salmón con aguacate que en steak tartar, pero todo empezó con el steak tartar. Ese plato fue el punto de partida de una técnica que revolucionó la cocina: cortar los ingredientes principales en dados minúsculos, respetando su textura y mezclarlo con una serie de aliños precisos y potentes sin necesidad de una cocción previa. Con el tiempo esa técnica trascendió de la carne y se convirtió en un lenguaje universal de nuevo dentro de la cocina contemporánea. Entonces lo podemos encontrar con pescados, lo podemos encontrar con verduras, porque luego tenemos esa versión veggie que está también muy popularizada, que te hace gracia. No, te va a gustar. Es de tomate. Me encanta. El steak tartar de tomate es... El steak tartar de tomate es ensalada. No, ¿sabes qué hacen? Mira la diferencia, para que veas un poco la diferencia. No es que solamente pican el tomate y ya está, es que a lo mejor el tomate se tira durante 12 horas deshidratándose. Lo ponen en un colador con sal, dejan que ese tomate vaya perdiendo agua hasta que se forma una especie de fibra de tomate que luego cuando tú lo muerdes en textura y en apariencia es muy similar a la carne. Y si tú eso lo aderezas como si fuera un steak tartar tradicional, con mostaza y todos los encurtidos que llevan, da el pego. Como esté muy bien hecho, Sastre, da el pego, ¿eh? Pues aquello de que tú crees que estás comiendo una cosa e incluso detectas el sabor de esa cosa que crees que estás comiendo. Sí, es un trampantojo. Y además cuando le metes la mayonesa, que se vuelve un poquito más blanquecino, todavía parece más, todavía tiene más aspecto de carne que si no se la pusieses. Además puedes poner un poquito de la salsa esta concentrada de carne que usan los ingleses. ¿Cómo se llama? La Perrins. La salsa Perrins, y ya todavía te lleva más a ese viaje. Estás comiendo tomate, pero crees que estás comiendo un solomillo. Sí, exacto. Y entonces es muy llamativo. Por eso no deja de ser un salpicón, porque yo te entiendo lo que has querido decir, ¿no? Es decir, me estás poniendo una ensalada, no me vaciles. Pero no, juegan con la técnica, Oye, cuéntame esas 10 versiones de las que hablabas al principio de la sección. Mira, yo te voy diciendo y me vas diciendo si te gustan o no. Esto vale. Me encanta hacerlo. Esto lo hago yo mucho con Ángeles. En el Contigo supuesto menos, de que pero... las conozca. Claro. Sí, claro que las vas a conocer. Mira, un nigiri de stick tartar. Sí, imagínate el me gusta, arroz con el stick tartar en lugar del pescado crudo. Rollito vietnamita relleno de stick tartar. También a favor. ¿Verdad? Frito muy rápido para que lo de fuera quede muy crujiente, intentar mantenerlo del centro lo más crudo posible, aunque coja algo de temperatura, y rico también. Un sándwich mixto relleno de steak tartar. A favorísimo. ¿Verdad? Queso, un buen jamón, le ponemos en el centro el steak tartar y vamos tostándolo a la plancha. Si además lo hacemos de croissant ya nos podemos morir. Y luego muerdes y el steak que se quede crudo y el queso fundido. Gofre salado de steak tartar. Más a favor todavía. También. Sí. Gazpacho verde de mostaza con steak tartar. Dependiendo de los ingredientes que le pongas al gazpacho ese. A ver, manzana verde. Muy bien. Apio. Un poco de cebolla. Sí. Podemos ponerle alguna hoja fresca. ¿Cuál te gusta? La albahaca, el cilantro, el eneldo. Albahaca, muy bien. La albahaca. Pues vamos a hacer un gazpacho de manzana verde con apio, albahaca y un toque de mostaza. Y luego le ponemos una quenelle encima, que es como una bolita pero bien formada, de steak tartar. Pues es que voy a estar a favor hoy de todas tus cosas. Hoy te gusta, te estoy buscando ahí. La verdad es que sí, has venido a casa y te hemos recibido bien. Ya veo, ya. Y luego, por ejemplo, croissant. Este es un clásico, el croissant con caviar y steak tartar. Esto va bien siempre. El caviar y el steak tartar funcionan muy bien. Y lo vamos a ver también con la ostra. ¿Te gustan las ostras? Me gustan las ostras, pero yo creo que la ostra es uno de esos ingredientes, o elementos, vamos, que me gusta sola. O sea, vale. La ostra vale. sí. Creo que la ostra y el stick tartar son como dos gallos en un corral. Bueno, lo probarías, por lo menos lo probarías. No, hombre, eso sí. Seguramente te gustaría, pero a lo mejor acabas diciendo, ok, pero prefiero las cosas por separado. separado. Eso es, sí, cada cosa en su sitio. Sí. Vale, ok. Y luego, por último, el buñuelo de steak tartar. Esto necesito esto no lo puedo imaginar.
Pues imagínate... ¿Cómo se hace un buñuelo de stick tartar? Mira, lo que pasa es que, claro, no es el buñuelo de calabaza que vemos en las fallas de Valencia, ¿vale? Gracias. No es todo mezclado y ya frito, sino que necesitamos ahí un poquito de técnica, ¿no? Como con un sifón ponemos masa de buñuelo, luego ponemos el stick tartar, volvemos a poner masa de buñuelo y dejamos freír. Entonces se forma una bolita frita con textura de buñuelo y el centro, digamos que se queda crudo. Es una cosa que algo parecido hacían en el restaurante Disfrutar en Barcelona, que creo que lo rellenaban de caviar con crème fraîche. Entonces era una especie de buñuelo que cuando lo abrías la crème fraîche estaba fluido todo y luego la bola de caviar que también se mantenía cruda, ¿no? Lo interesante es que no se haga lo de dentro, sino que se quede solo frito lo de fuera. Estas son las 10 versiones que nos propone Ainhoa del stick tartar, sofistipijis, pero ahora la receta. La receta de todas estas, ¿con cuál te vas a quedar? No, voy a hacer un tartar, el stick tartar el steak tartar básico. clásico. Y A luego la favor. gente que haga mixto, que haga gazpacho, que haga lo que le dé Lo la que gana. quiera. Vale, Vamos pues allá. vayamos a ello. 250 gramos de solomillo muy frío. Es importante que este plato sea frío. Una chalota picada muy finita. La podemos pasar un poquito por agua para rebajar un poco esa intensidad de la cebolla y que no se imponga en el plato. 3 cucharadas de alcaparras, 4 pepinillos cortados en dados pequeños, una anchoa picada muy finita, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, que a priori la tradición no lo dice, pero a mí me gusta que tenga un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta negra y unas 3 cucharadas pequeñas de mayonesa. ¿Vale? Luego explicamos cómo podemos hacer la mayonesa, aunque también la podemos comprar. Pero mira, si quieres te doy la receta ya. Para la mayonesa del tartar, una yema de huevo, una cucharadita de mostaza de Dijon, un poquito de limón o un poquito también de vinagre de Jerez, media cucharadita de chile si la queremos un poquito picante, sal, 60 mililitros de aceite de girasol y 60 mililitros de aceite de oliva. Yo hago mitad y mitad para que no esté tan fuerte. Vale. También podemos hacer una cosa que es muy sencilla, que es montar una yema de huevo con un tenedor y paciencia y un hilo de aceite de oliva. Y así tendríamos una yema montada que también funcionaría. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo aquí es condimentar el stick tartar a través de la mayonesa. ¿Cómo lo preparamos? Sacamos la carne de la nevera, muy fría como he dicho, y con un cuchillo afilado, y esto es importante, tenemos que cortarlo a cuchillo. El steak tartar que no nos lo piquen en la máquina de la carnicería porque va a parecer un paté y la textura no tiene nada que ver. Entonces lo cortamos primero en láminas muy finas, esas láminas luego en tiras finitas y luego en el sentido contrario formamos dados pequeños de carne. El tamaño al gusto, ¿vale? Sastre pueden ser muy diminutos o pueden ser un poquito más grandes, depende de cómo nos guste la textura. Vale. Y cuando toda la carne está picada, se añade la cebolla, las alcaparras, los pepinillos, la anchoa, el aceite, la sal y la pimienta. Mezclamos suavemente hasta que se integre todo muy bien y luego incorporamos esa mayonesa que hemos hecho un poquito picante y volvemos a integrar hasta que se forme una textura, digamos que cremosa. ¿De acuerdo? Vale. La mayonesa ya sabemos cómo la hacemos. Ponemos el huevo en la base, todos los ingredientes que hemos dicho, la mostaza, el limón, la sal, bla, 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 los aceites, la mini pimen al fondo. Y hasta que no monte la parte de abajo no vamos levantando poco a poco para que siga integrando el resto del aceite. Vale. ¿De acuerdo? 10 Eso es segundos, importante. Ainhoa, venga. Pues es que ya he terminado, ¿qué quieres que te diga? pues Tenemos ya está. que conseguir que emulsione y la mayonesa la tenemos preparada. La estoy guardamos viendo. en la nevera. Que justo has ido alargando el guión en la parte final. Digo, Dios mío, hemos ido tan bien. No. Si tú sabes que yo me dejo llevar. Esto es como un baile Ya. inolvidable, Sastre. Esto es nuestro baile. Bueno, yo me no dejo sé si es llevar. inolvidable, pero de momento a mí me ha gustado mucho la receta de hoy. Aguirregoitia, gracias. Un beso, Sastre. Un Hasta beso, luego. adiós. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.